Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Em, quería contarles que vamos a comenzar a avanzar con una serie de videos que tienen un objetivo em, pedagógico, didáctico y además de consulta para que ustedes puedan avanzar recuperándolos a los mismos y sean también, ¿no? de utilidad en cierta manera para que cuando consideren los puedan ustedes comenzar a trabajar y también a tenerlos como material de consulta en cierta manera, ¿no? La idea es comenzar dando inicio por uno de los conceptos que siempre nos traen a colación y que tiene que ver con cómo problematizamos y cómo pensamos la Revolución de Mayo. Y en ese sentido siempre proponemos una serie de listados, una serie de acontecimientos y que muchas veces no los problematizamos y que parecieran no ser solamente eso, una lista, ¿no? Y la idea es que hoy podamos agrupar a estos acontecimientos bajo la idea de la multicausalidad, ¿no? Entonces ahí es donde comenzamos a pensar y a mirar la Revolución de Mayo, ese mayo de 1810, como un proceso complejo, ¿no? Que nos lleva a mirar una serie de múltiples causas y que esas múltiples causas tienen como detonante o como resultado, ¿no? La revolución o los sucesos de mayo de 1810. Pero lo que quiero plantearles aquí es que eh, ninguna de ellas es más o menos importante y tampoco podemos considerar a una de ellas como central, ¿no? O que podría explicar por sí sola eh, los sucesos de mayo de 1810, recuperando algo que trabajamos largamente nosotros en la formación y que ustedes también lo han trabajado y que tiene que ver con cómo pensamos los acontecimientos, los sucesos y a partir de qué categorías podemos empezar a mirar el pasado y ahí, bueno, introducción a la historia les aporta a ustedes elementos teóricos propiamente, ¿no? Del análisis histórico, historiográfico, que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Entonces ahí en ese sentido es necesario que podamos inicialmente nosotros poder recuperar em, cuáles son esos acontecimientos o cuáles son esos sucesos o eventos, ¿no? Que los podemos pensar a partir de estructurales al momento de mirar la multicausalidad de la Revolución de Mayo y a la vez de mirar estos estructurales, cuáles van a ser aquellos coyunturales, ¿no? Entonces, bueno, la idea de hoy es que podamos, en una forma breve, ¿no? Porque no voy a detener a profundizar, seguramente en otros videos sí, pero en la ocasión la idea es presentar el concepto de multicausalidad y comenzar a mirar a partir de estas ideas, ¿no? De mirar cuáles han sido estos acontecimientos estructurales y ahí cuando miramos los estructurales, claramente tenemos que pensar los externos e internos y cuáles han sido aquellos que los podemos mirar desde lo coyuntural, ¿no? Entonces, bueno, paso a ir tipeando un poquito como para que ustedes también puedan luego recuperar. Entonces, hablamos inicialmente de los estructurales y aquí es donde vamos a comenzar a recuperar algunos que tienen que ver con el siglo XVIII, ¿no? Eh, y aquí vamos, si bien voy a usar un criterio temporal, no necesariamente lo podemos
no los podemos plantear desde ese lugar, sino que también los podremos ir explicando y dialogando, pero en este caso es a modo de poder ir haciendo referencia a cuáles son estos eventos, estas múltiples causas que se dan desde lo estructural y que tienen que ver con aquellos que están mirando, ¿no? La larga duración y que siempre decimos, ¿no? Pueden ser de características o que tienen que ver con aspectos más políticos, económicos, sociales y culturales. En esta idea de estructurales, creo que claramente podemos nosotros pensar inicialmente la ilustración, ¿no? Ya vamos en esa idea también tenemos una serie de revoluciones que yo las voy a agrupar. Bueno, tienen que ver con eh, la de las 13 colonias, la francesa, la industrial y por qué no pensar también en este plano, ¿no? La de Haití. Bien. Aquí también aparecen algunos elementos que tienen, tienen que ver con pensar estos procesos más estructurales, ¿no? Cuando ya pasamos a mirar desde el plano más de lo político, ¿por qué no las reformas borbónicas? Que largamente ustedes las analizan desde América o hablo también en el caso de poder mirar Argentina 1, ¿no? Además de las reformas borbónicas, bueno, yo aquí considero un acontecimiento que pocas veces lo sumamos, pero que tiene que ver con el, el levantamiento del Tupac, ¿no? Aquí también tenemos que sumar para el caso local, más mirando ya Buenos Aires, ¿no? Tenemos las invasiones, si bien las voy a agrupar, de 1806 y 1807, ¿no? Y aquí tenemos ya lo que es más cercano a 1810, el levantamiento de La Paz, y ya concretamente no la semana de mayo. Pero ahí en la semana de mayo nos vamos a quedar porque ya es necesario pensarla esta semana a partir de lo interno, ¿no? Cuando ya pasamos a mirar cuáles son esos aspectos más coyunturales en el plano interno. Bien, bueno, ahora vamos a llevar esto para acá. Vamos a seguir. Vamos a pasar ahora a mirar cuáles son los internos en este caso para que ustedes puedan también ir tomando referencia de ellos, ¿no? Y ahí seguramente ustedes se preguntarán, bueno, cuáles tienen que ver con eh, estas causas más internas y ahí sí ya los invito a que ustedes puedan recuperar desde la lectura. En esta unidad nosotros iniciamos siempre, o en mi caso inicio trabajando con el tomo número 3 de la nueva historia argentina, ¿no? Que es coordinado por Noemí Goldman, Revolución, República, Confederación, que va desde 1806 a 1852. Y aquí hay una serie de cuestiones que me interesan ir pensándolas, pero a eso no aparece la necesidad de plantear cuáles son estas cuestiones internas que comienzan a ser en el plano de lo estructural, que comienzan a generar
ruidos, ¿no? Para seguir pensando esta idea de la multicausalidad. Entonces ahí siempre aparece la cuestión del descontento eh, económico, ¿no? Que está comenzando ya a marcar tendencia para los comerciantes a partir de esas breves experiencias que hemos tenido de el reglamento de libre comercio, pero también recuperar algunas otras cuestiones que han dejado eh, las invasiones, la de 1806, 1807, que tiene que ver con ese descontento más desde lo político, ¿no? A partir de los sucesos que se dan propiamente con el- las invasiones y cómo, cómo son resueltas las invasiones, ¿no? Entonces ahí hay un descontento político que también nosotros podríamos pensar y sumar, ¿no? Lo que propone Goldman, que es la conformación de milicias urbanas, ¿no? Que vamos a recuperar algunas cuestiones que ella, en la introducción o en los primeros avances del texto, nos propone pensar, por ejemplo, en la página 25, yo había recuperado, ¿no? Ella dice, la militarización no solo puede ser plenamente utilizada en la arena local cuando el rey español caducó, ¿no? Entonces, también está haciendo referencia a este proceso. Eh, bueno, lo de las milicias urbanas y no, en cierta manera, desde lo social, ¿por qué no pensar ese nuevo pacto colonial que intenta proponer o sostener las reformas borbónicas, ¿no? Que también los invito a que recuperen el análisis en el tomo 3 y que también, en cierta manera, ¿no? Nos lleva a pensar cuáles son ese descontento que tanto planteamos, ¿no? Desde lo económico, lo político y, por qué no, también desde lo social en ese nuevo pacto colonial. Entonces aquí aparece ya, ¿no? Entre las causas externas y las internas es donde nosotros, en mi caso, los llevo a pensar cuál sería, ¿no? Ese evento coyuntural o esos eventos más diríamos, de la de corta duración, ¿no? O que son eventuales, en algunos casos también considerados accidentales, pero en este caso eventuales, ¿no? Que desencadenan un giro en ese proceso histórico que proponemos y que claramente cuando pensamos nosotros los coyunturales, estamos seguramente haciendo referencia a los sucesos que tienen que ver con, bueno, la salida, ¿no? de Fernando VII, lo que consideramos a partir de la farsa, ¿no? De Bayona, pero también un elemento central aquí que aparece es claramente, ¿no? Las noticias que se materializan a partir ya de la situación cercana a 1810 y que tiene que ver con concretamente la caída de la Junta de Sevilla, ¿no? Que si bien es como el último elemento, representación de esa institucionalidad que comenzamos a mirar, comienza a instalar o a generar los debates por esta pregunta, ¿no? De cómo se plantean los cavilantes, no solamente las milicias, sino también los intelectuales de la Semana de Mayo, esta idea de la reasunción del poder o esta idea de la teoría de la retroversión, ¿no? Que también aquí en Goldman lo podemos recuperar, ¿no? A partir de los debates que comienzan que son presentados en la semana y que tienen que ver con esta idea más cercana a un ejercicio soberano, ¿no? Que por ahí podemos
mirar a partir de lo que plantea Mariano Moreno, ¿no? Ella dice, bueno, el deterioro de ese sistema y cómo eso va avanzando y a la vez cómo eso tiene algunos trasfondos ya en la semana de mayo, ¿no? Entonces, bueno, planteamos aquí concretamente entonces que ustedes puedan mirar la idea de la multicausalidad, ¿no? Y entender que no hablamos de una causa, sino que hablamos de diferentes causas y que las agrupamos, ¿no? En esa idea de pensar el tiempo histórico a partir de lo estructural o lo coyuntural y que tiene como eje central que ustedes puedan recuperar, no cuál ha sido el más importante o el menos importante, pero que sí que podamos reconocer cómo estos eventos, estos sucesos históricos van legando en cierta manera, ¿no? Algunas referencias para comenzar a problematizar la semana de mayo o los sucesos de mayo de 1810, que para nosotros, bueno, hablamos de mayo de 1810, ¿no? Pero que necesariamente comenzamos a mirar estos debates, ¿no? A partir de los levantamientos de la paz, ¿no? Y que nos traen a mirar ya concretamente la semana de mayo. Entonces ahí era la propuesta de este primer video, ¿no? De comenzar a mirar bajo la idea de la multicausalidad de la Revolución de Mayo, estos elementos, por un lado los estructurales y por otro lado los coyunturales, y que podamos recuperar también este análisis del tiempo histórico y que ello nos permita comenzar a problematizar este tema inicial, ¿no? De nuestra unidad, que es la Revolución de Mayo. Bueno, muchísimas gracias.